Lección Divina. Bienvenidos hermanos cristovidentes nuevamente después de un tiempo, digámoslo así, de receso, pero con todos ustedes volviendo nuevamente a este programa, la Lección Divina. Unidos a la palabra divina, la palabra de Dios, a esa palabra que Dios nos ofrece a nosotros como un regalo maravilloso. Queremos enviarle un saludo a todos ustedes, hermanos cristovidentes, a todos los que están siempre muy pendientes de su programa La Lección Divina, a todos esos hermanos cristovidentes que les gusta realmente estar muy unidos a la palabra de Dios. Eso nos alegra y nos hace realmente, nos hace felices el poder llegarles a todos ustedes y compartir juntos este momento de la Lección Divina. Por eso les enviamos un saludo a todos ustedes muy especial. Esperamos que Dios, a través de su presencia magnífica, maravillosa, de su Espíritu Santo, nos ilumine en este programa de la Lección Divina. Recordamos que la Lección Divina es un programa con la Biblia, es un programa con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos y hermanas, tengamos la palabra de Dios. Y la Lección Divina es para nosotros también un diálogo con Dios, Dios que nos habla a través de su palabra. Ustedes saben que nosotros, hermanos y hermanas cristovidentes, al unirnos a la Lección Divina, sabemos que entramos como en ese diálogo con aquel que nos habla, con aquella palabra divina, con aquel que nos expresa a nosotros su mensaje de amor. Entonces, es ese diálogo el que vamos a tratar de ir realizando durante estos dos programas, de hoy día sábado y de mañana, Dios mediante, domingo. Por eso, yo les invito para que en este momento nos unamos a la presencia de Dios, a ese Dios que nos ama entrañablemente, a ese Dios que nos bendice, a ese Dios que nos ha traído su palabra, su lección, la Lección Divina, para que nosotros realmente descubramos cuán grande es el amor que Él nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Por eso, vamos a empezar este programa, la Lección Divina. Recordamos que son 5 pasos que tiene la Lección Divina, 5 pasos que están, digámoslo así, detallados, que son muy unidos, que son pasos para llegar a ese diálogo con Jesús, con su palabra, ese diálogo con Dios, con su palabra. Y tenemos entonces, en este programa, en el día de hoy, tenemos la lección, la lectura y la meditatio o la meditación. En el programa de mañana, con el favor de Dios, vamos a tener también la segunda parte, que es la oratio, la contemplatio y la actio o compromiso. Tenemos entonces esos 5 pasos. Yo siempre les he resaltado que estos 5 pasos que tenemos nosotros en la palabra divina, en la palabra de Dios, los tenemos ahí marcados en la mano, que no se nos pueden olvidar, para que haciendo ese ejercicio y entrando en ese diálogo de palabra divina con Dios, nosotros pues realmente lo hagamos de la mejor manera, de una manera que nos sintamos alegres, felices, llenos realmente de Dios, llenos de la palabra divina, llenos de la palabra de Dios, porque realmente la Lección Divina nos lleva a eso, nos lleva a alimentarnos, a fortalecernos, a adentrarnos en el misterio de Dios a través de su santa palabra. Muy bien, pues vamos a iniciar este momento. Qué bueno es iniciar la Lección Divina. Yo les invito para que no iniciemos ningún acto en la iglesia y mucho menos la Lección Divina sin invocar la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Al invocar esa presencia, nosotros, hermanos cristovidentes, estamos entrando en comunión con una iglesia trinitaria, con esa iglesia que está en la comunión del Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo, en esa comunión de Dios que nos une. Por eso, les invito para que ustedes conmigo iniciemos esta Lección Divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos cristovidentes, invoquemos la presencia, la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Ahora mismo, ahí en su pantalla, a través de este generador de caracteres, van a acompañarme, vamos a unirnos para hacer juntos la invocación al Espíritu Santo. Orar antes de leer la Biblia. Ven Espíritu Santo,
envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no enfías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, hermanos cristovidentes, hemos estado unidos en esta presencia del Espíritu Santo. Hemos estado unidos a esa gracia de Dios, pidiéndole a Él la fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es el que necesitamos que ore por nosotros, que nos acompañe, que nos guíe, que nos vaya a nosotros marcando ese camino. Esa es esa oración que hemos hecho, es una oración muy importante, que nosotros realmente tengamos en cuenta la acción del Espíritu Santo al estar unidos a la palabra de Dios. Porque cuando uno está unido, invocando al Espíritu Santo, hermano cristovidente, uno sabe que el Espíritu Santo no lo lleva a la mentira, no lo lleva a la confusión, lo lleva a uno a la verdad, lo lleva a uno al conocimiento y a todos los dones, a todos los dones que Él nos otorga para que asimismo nosotros también podamos producir nuestros frutos. Por eso vamos a iniciar con este primer paso de la lección divina, hermano cristovidente, tomando el texto de mañana, del día domingo. Estamos en el 21º domingo del tiempo ordinario. Yo les invito para que usted, hermano cristovidente, tomando la Biblia, la palabra de Dios, va a tomar el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan aparece el cuarto después del Nuevo Testamento, que es donde aparecen los Evangelios, aparece después del Evangelio de San Lucas. Algunos lo llaman el cuarto Evangelio, porque aparece en el cuarto lugar, digámoslo así, de la Biblia, de los Evangelios. Y por otra parte, también este texto del Evangelio de San Juan nos es conocido como el cuarto evangelio, precisamente porque es uno de los evangelios más nuevos. De todos los evangelios es el más nuevo. Dicen algunos que está entre el año 80 y 100 más o menos después de Jesucristo. Entonces tenemos el texto ahí, yo creo que tú ya lo estás encontrando. Evangelio de San Juan. Vamos a tomar entonces, ahora sí, ubicados en el Evangelio de San Juan, vamos a dirigirnos al capítulo 6. Ahí tú vas a tomar entonces el capítulo 6 y el capítulo aparece como un número grande. Ya tenemos ahí en el generador de caracteres la cita bíblica, que es Juan 6, capítulo 6, versículo 55, aparece un puntico, porque ese puntico quiere decir que ahí para y se salta hasta el versículo 60 al 69, que es el texto que tenemos nosotros para este día domingo. Entonces, tomemos ese texto. Les decía, Evangelio de San Juan, el capítulo 6 es el número grande que aparece en la Biblia y nos dirigimos, el Evangelio de San Juan, los capítulos son muy largos, tienen muchos versículos. Por eso entonces vamos hasta el número pequeñito 55 que aparece en la Biblia y leemos solo el versículo 55 y después pasamos al versículo 60 y seguimos del 60 al 69. Eso es también para clarificar un poco las citas bíblicas. Cuando tú veas un texto así con ese punto, quiere decir que hasta ahí va y continúa al siguiente versículo, como lo tenemos ahí en nuestras pantallas.
Bien, vamos a tomar entonces el Evangelio de San Juan en este primer paso, la lectura de la Biblia, la lectio, la lectura. Entonces, vamos al versículo 65. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía que al principio quiénes eran los que lo iban a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos nosotros, hermanos y hermanas, el texto de la palabra de Dios, recordamos, capítulo 6, versículo 55, y después nos saltamos al versículo 60 al 69. Este texto que tenemos ahí es el texto que corresponde a la lectura del día domingo, que es el texto que nos está sirviendo para hacer el ejercicio de la lectio divina. La idea es que nosotros preparemos, hagamos la lectio divina y mañana, Dios mediante, cuando vayas a la Eucaristía, pues vayas muy preparado con el texto, ya sepas tú qué texto es el que vamos a escuchar en la palabra de Dios y unamos esa reflexión que hemos hecho, ese diálogo que hemos tenido con la enseñanza, con la orientación, con la homilía, con la predicación también del sacerdote de nuestra parroquia, de nuestra comunidad. Entonces, ahí tenemos el texto. Hay que ir descubriendo entonces, recordamos que este primer paso de la lectio, de la lectura, es un paso donde nosotros solamente estamos leyendo el texto. Solamente nosotros estamos haciendo una lectura del texto. ¿Qué dice el texto simplemente? Hasta aquí no estamos haciendo ninguna interpretación y el ejercicio de la palabra de Dios es mirar qué es lo que dice el texto. Y por eso, para saber qué dice el texto, es necesario de una manera reposada, de una manera silenciosa, si bien lo quieren, de una manera de interiorización, leer el texto, tomar el texto e irlo compartiendo, irlo repitiendo, ir compartiendo realmente qué es lo que Jesucristo nos está diciendo, qué es lo que la palabra divina nos está diciendo. Entonces, la lectura, la lectio es para ver qué es lo que nos dice el texto. Y para eso necesitamos quizás releerlo. Por eso mismo es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a unirnos a esta lectura del texto. Vamos a tomarlo nuevamente, recordamos, capítulo 6, para el que está llegando al canal, estamos en la Lectio Divina, programa ejercicio de la palabra divina, con la lectura del día de mañana, domingo de la Eucaristía, de la lectura dominical. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 55 y pasa al 60, del 60 al 69. Entonces, tenemos el texto que vamos a volver a compartir, vamos a volver a leer, vamos a volver a tomar para todos y cada uno de ustedes, para que nos adentremos en la lectio divina. Qué bueno es que en este momento tú tengas la Biblia, tengas la palabra de Dios. Si no la tiene, abra bien los oídos, escuche y unámonos a esta lectura y que dejemos que la palabra de Dios resuene en nuestro interior, resuene en nuestra vida y toque nuestro corazón. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre.
También el que coma vivirá por mí. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, le dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay de vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la lección divina. Vamos a hacer un pequeño pare para una información del canal Cristovisión y continuamos en breve aquí con la lección divina. Hermanos cristovidentes, regresamos aquí nuevamente con todos ustedes en la lección divina, unidos a estos 5 pasos divinos, a este proceso que Dios, en que Dios nos ofrece a nosotros su palabra divina y en el que nosotros nos adentramos para compartir, para entrar en ese diálogo de su palabra, con su palabra divina. Aquí estamos, hermanos cristovidentes, y recordamos que estamos en el primer paso, con esa disposición del corazón de leer el texto. Por eso es muy importante en este primer paso, que es la lectura, subrayar y señalar algunas frases que nos hayan llamado la atención, que podríamos tomar con una profunda interiorización y de una manera muy tranquila, muy pausada, de una manera muy tranquila, ir descubriendo realmente qué es lo que está diciendo ese texto y cuál es la frase que más nos ha tocado la vida, más nos ha llamado la atención. Hay aquí algunos textos que tenemos nosotros en la palabra de Dios y es un texto que tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas de las cuales nosotros que poder ir masticando, que poder ir degustando de la palabra divina en esta lectura de la palabra de Dios. Aquí estamos, hermanos cristovidentes, con todos ustedes en esta lectura. Tomemos el texto. No es necesario tomarlo todo en bloque, quizás de pronto alguna frasecita o una sola palabra de lo que dice el texto, sin ninguna interpretación. Sencillamente estamos tratando de descubrir qué es lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros de manera literal. Y tenemos frases, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Eso de verdadero es muy importante. Tenemos ahí el texto, tenemos la palabra de Dios que nos expresa, en la que nos invita realmente a descubrir su mensaje. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje. Miren ahí qué es lo que Dios nos está diciendo con ese texto. ¿Quién puede escucharlo? Descubrir realmente en esos sentimientos de los personajes, en esas reacciones, en esas acciones de los personajes que tenemos en el texto, qué es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros a través de su palabra. Por eso aquí estamos, unidos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 55 y del 60 al 69. Para que tomemos nosotros, hermanos y hermanas, el texto, lo leamos, lo releamos de manera pausada. Ahora, el segundo paso que tenemos nosotros en la lección divina es la meditación, o meditatio o meditación. En latín se escribe meditatio, meditación. Esta lectura que yo he leído, esta frase que yo he subrayado, esto que yo siento que Cristo me está tocando, hay que meditarlo. Hay que mirar que esa palabra de Dios realmente toca mi vida. Eso que Cristo nos dice
está tocando mi vida. Por eso hay que ir mirando el texto, eso de verdadera comida, verdadera bebida, eso de verdadero en medio de nuestra sociedad y nuestro mundo, donde ahí descubrimos tantas cosas falsas, perdónenme la expresión, es una palabra fuerte, cosas chimbas, cosas engañosas. Qué bueno es descubrir que Jesucristo es para nosotros verdadera comida, verdadera bebida, y meditarlo en silencio, hacer las pausas que sean necesarias, descubrir qué es lo que Jesús me está diciendo a mí frente a la vida, frente a mis sentimientos, frente a mis pensamientos, frente a mis proyectos, a lo que yo realmente estoy buscando en mi vida, a esos vacíos que quizás hay en mi alma, a esas situaciones en que yo quizás de pronto me he sentido triste, confundido, con esa falta realmente de algo en mi vida, descubrir qué realmente Jesús me está diciendo en mi vida, qué Jesús nos está diciendo también no solamente a nuestra vida personal, sino también a nuestra vida familiar, ahí nuestra familia, que miremos alrededor. No empecemos por mirar alrededor, mirémonos primero nosotros mismos. Ya después de mirar nosotros mismos, mirar la palabra de Dios, escuchar la palabra, escuchar este texto que tiene muchas cosas que decirnos, ¿qué realmente puedo yo sacar para mi vida? Colocarme yo frente a la palabra de Dios como ese espejo en el cual yo me estoy viendo. Y hagan ese ejercicio. Qué bueno es de pronto que al meditar llevemos un espejito. Lo podemos llevar y podemos tomar ese espejito y la palabra de Dios y ver que realmente la palabra de Dios nos hace a nosotros descubrirnos tal cual somos. Ese espejito que quizás me está haciendo ver que en mi vida o que en mi cara tengo algo que me está de pronto dañando, un mugre, un tizne, en fin. Descubrir realmente como ese espejo la palabra de Dios y este texto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55, del versículo 60 al 69, descubrir qué es lo que realmente, con qué me está confrontando, qué me está haciendo ver el texto. Y eso lo descubrimos en la meditación, eso lo descubrimos en el silencio de la meditación, eso lo descubrimos en ese clavarnos un poquitico nosotros, nuestra mirada con esa lectura, con ese texto, con ese cerrar los ojos, con ese imaginarnos un poco esa realidad de Jesús, al que los discípulos se le van yendo, porque dicen, no, esto de que carne y que sangre, eso está como difícil, eso que comer su carne y ver su sangre, eso como que no es de nosotros, no lo entendemos, y muchos se echaron para atrás, se fueron. Y encontramos acá que Jesús cuestiona, que el Señor nos cuestiona, y es lo que nosotros tenemos que meditar, hermanos cristovidentes, en esta lección divina, meditar el texto, meditar realmente esos sentimientos y esa realidad de mi vida, esas situaciones que yo estoy viviendo en este momento, y qué es lo que Jesús me está diciendo. Hablábamos que el espejo para nosotros nos dice porque nos refleja algo. La palabra de Dios nos dice porque nos refleja algo. Nos refleja a nosotros realidades, no del otro mundo, sino realidades de nuestra vida, de nuestro contexto, realidades nuestras. Por eso, hermano cristovidente, hay que meditar cada día la palabra de Dios. Hay que acercarnos con esa alegría de leer el texto, de saber que es Jesús el que nos está a nosotros compartiendo un mensaje de vida y un mensaje de salvación. Es el Jesús que con esta palabra de Dios quiere fortalecernos y quiere decirnos a nosotros, bueno, y ustedes también se van a ir. Ustedes también se van a ir. Nosotros también vamos a dejar a Jesús. Con todas las pruebas, con todas las dificultades, con cosas que a veces nos cuesta entender,
Jesús no quiere que nosotros seamos ignorantes, pero hay cosas que a veces nos cuesta entender, pero que aunque nos cuesten entenderlas, no podemos nosotros, hermanos y hermanas, dejar a Jesucristo, porque solo sabemos que en la medida en que estamos unidos a Él, vamos descubriendo qué es lo que Jesús quiere de nuestra vida, qué es lo que Jesús quiere de nuestra realidad, de nuestro contexto. Aquí estamos meditando, hermano cristovidente, meditemos la palabra de Dios. Dejamos que esa palabra de Dios adentre en nuestro corazón, con ese reflejo que el Señor nos está presentando y que nos está mostrando en nuestra vida. No olvidemos que la lección divina está muy dirigida y la meditación, distinta a aquellas meditaciones de otras filosofías o ideologías, de otras creencias, esas meditaciones que se llaman trascendentales, esas meditaciones no es la meditación del cristiano católico. La meditación, como en la lección divina, nos pone los pies en la tierra, nos aterriza, nos ayuda a saber que esa palabra de Dios es algo que está cercano a nosotros, que no está lejano, que está muy cercano. Es Jesús, al que nosotros nos arrodillamos, ante el que nosotros nos arrodillamos, al que nosotros le dirigimos nuestro amor, nuestro corazón, al que nosotros tenemos que abrirle ese corazón para que Él realmente entre a nuestra vida, para que Él le hable a nuestra vida. Y Él nos está hablando aquí con la palabra de Dios a nuestra vida. Por eso yo les decía hace un momento, hermano y hermana, que cuando tú medites en silencio, cuando tú estés leyendo el texto y estés meditando, cuando de pronto ahí con esa musiquita de fondo que te esté ayudando a interiorizar la palabra divina, pienses primero en ti mismo, pensemos en nosotros mismos primero. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, para después, como les he insistido, poder nosotros decirle algo, o más bien compartir algo y descubrir que así como Cristo me dice algo a mí, también le puede decir al hermano, a la hermana. También le puede decir algo al esposo, a la esposa, al hermano, a los hijos, a la familia, a la pequeña comunidad, al compañero de trabajo. Y por eso, hermanos y hermanas, el cristiano católico está muy llamado a vivir ese momento de meditación. Por eso es necesario apartarnos un poco a veces, por eso es necesario reunirnos en contextos que nos ayuden a crecer en la palabra de Dios, que es lo que tenemos, que es lo que nosotros estamos tratando de acercarnos, de tratar de dialogar. Ese diálogo, esa meditación nos tiene que a nosotros permitir primero que Cristo nos hable, escuchar a Dios, escucharlo en nuestra vida, en nuestra realidad, para después, posteriormente, que es uno de los pasos con que vamos a empezar el programa de mañana, pues hablarle a Él, que es la oratio, la oración. Por eso, hermanos cristovientes, recordemos, la lección divina. En este programa hemos estado compartiendo dos primeros pasos, lectura y meditación. Mañana, con el favor de Dios, vamos a tener entonces con todos ustedes, hermanos cristovidentes, y ojalá que en este mismo horario estemos ahí frente al televisor para seguir compartiendo la palabra divina, la palabra de Dios. Y compartir mañana la oratio, la contemplatio y la acción o compromiso. La acción o compromiso. Recordemos, 5 pasos: lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso. Adentrémonos en el misterio de la palabra de Dios, dialoguemos con Él. La palabra de Dios nos sirve para dialogar con Cristo, para dialogar con su palabra. Por eso, hermanos cristovidentes, llegamos al final de este programa, este día sábado. Esperamos vernos mañana con todos ustedes. Recordamos también, hermano cristovidente, seguir apoyando al canal Cristovisión. No podemos nosotros mantener este canal si tú, hermano cristovidente, si yo, no vamos a apoyarlo económicamente. Oye, apoyémoslo con las donaciones, con ese apoyo que tú puedes dar también con la oración, pero también con la ofrendita económica. Entonces, por eso, hermano cristovidente, ayuda al canal Cristovisión y nos alegra haber compartido con ustedes este
este programa de este día sábado, de la Lección Divina. Mañana nos vemos nuevamente con todos ustedes y no nos vamos sin que Dios les bendiga a ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección Divina.